Mi nombre es Erika Marcela Rojas, yo soy gerente de Bullición, es una empresa dedicada a diferentes servicios de psicología. Soy psicóloga, tal cual como Rodrigo les dijo, especialista en desarrollo humano, tengo maestría en innovación, tengo maestría en dirección de empresas, soy coach, bueno, varias cosas ahí interesantes, pues para lo que vamos a ir trabajando de manera constante. Entonces, por eso dentro de las sesiones sí vamos a trabajar temas empresariales, pero sí vamos a trabajar temas del ser, porque las competencias van permeando lo que viene. Entonces, yo no puedo tener una mentalidad de cambio si no trabajo unos temas cerebrales que me permitan esa disposición para el cambio. Entonces, vemos los temas técnicos, pero vemos detrás de bambalinas qué pasa en nuestro cerebro para que eso ocurra. Entonces, vamos devolviendo, entonces lo vamos vinculando con esos aspectos psicológicos que hacen que sea pues más fácil. A veces digo, pero a mí, ¿por qué me cuesta tanto esto? Entonces, la idea es que podamos ir descubriendo y vayamos encontrando diferentes metodologías que nos ayuden a avanzar en esto que queremos y se instauren. Ustedes tienen unas competencias bellísimas y tienen unos comportamientos que ya han definido frente a eso. Y cuando yo hablo de trabajo en equipo, cuando hablo de planeación, cuando yo, digamos que eso faculta una cantidad de desarrollos interesantes y la idea es que los vayamos viendo y trabajando acá. Bien, para que esta sea una jornada maravillosa a lo largo de los procesos, entonces vamos a tener 2 sesiones para hablar de flexibilidad y cambio, para ver qué ha venido pasando en el mundo y que aquí atraigamos toda nuestra experiencia en ese entorno y en ese contexto, porque las ideas se dan en un entorno, en un espacio. Entonces, ¿qué viene pasando? ¿Cuáles son esos temas de capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio que el ser humano puede tener? ¿Cuáles son digamos, las etapas de los estados emocionales que vamos teniendo los seres humanos para que veamos que podemos estar en los diferentes momentos y cómo reaccionamos frente a ello y qué importante que los podamos observar? ¿Qué posturas puedo tener frente al cambio y que los vayamos observando de manera constante? Mi actitud, que tiene que ver con lo que nos estabas proponiendo hace un momento, Robinson, que es importante. La motivación que tendríamos y nos vamos a devolver al sistema de creencias. ¿Por qué será que pensamos como pensamos y por qué reaccionamos como reaccionamos? Entonces, para que miremos, para que yo sea consciente de ese sistema de creencias y empiece a decir cómo lo reprogramo en este momento para lo nuevo que quiero en este momento, que no sea como de mucho esfuerzo, si me hago entender, como que me obligo a hacerlo, sino más bien que vaya fluyendo de manera más tranquila y vaya siendo parte de mí. En estas más o menos vamos a estar 2 sesiones, a veces más, a veces menos, igual vamos en el programa corrido, si acabamos un tema antes, continuamos con el siguiente en la misma sesión, si nos tardamos un poco más en la siguiente, pues finalmente lo retomamos porque no vamos a correr, sino vamos a trabajar en cada contenido en detalle para que nos quede muy, muy claro. Los ejemplos son permitidos. Si usted, por ejemplo, tiene algún ejemplo que muestre eso que estamos diciendo, bienvenido siempre. Porque digamos que todo el tema de casos y demás ayuda a que las personas puedan referenciar mejor la teoría y hacerla parte del día a día. Cuando yo tengo por este lado la teoría y por este lado, digamos, mi vida, pues a veces hay contenidos que llegaron y pasaron por un ladito y siguieron derecho. Y la idea es que no, que lleguen y se instalen en nosotros para poderlo manejar. Vamos a hablar acerca de algunas metodologías de gestión del tiempo, porque pues siempre tenemos muchas cosas que hacer y hay algunos temas como que procrastinamos o como que no sé cómo organizar muy bien las cosas o a veces las fechas de entrega no siempre las tengo listas. Entonces, como vamos a estar trabajando en la metodología de innovación, digamos a lo largo de las sesiones, pues es importante que vayamos organizándonos de tal manera, porque vamos a tener asignaciones entre sesión y sesión. Tenemos un mes para desarrollarla, pero hay que trabajar en ellas para poderlas hacer, para poder practicar lo que vemos, porque las competencias solamente se desarrollan en la práctica. Eso es como montar bicicleta. Yo puedo ver un video de cómo se monta bicicleta, me puedo leer un libro, puedo ver a otro montando, pero ¿cuándo aprendo? ¿Cuándo me monto? Y empiezo a hacer y me caigo a veces y voy de subida, de bajada, en bicicleta con cambios, sin cambios, en una más profesional, cuando está lloviendo, cuando me toca manejar entre los carros. O sea, hago una cantidad de cosas hasta que después de un tiempo digo, yo ya lo hago bien. Pero ¿cómo fue? Practicando. Entonces siempre lo que veamos acá, luego queda una práctica. Puede ser personal o puede ser organizacional. Es decir, ahora en casa trata de hacer tal cosa, entonces los voy a poner a hacer cosas raras y vamos a practicar, porque estamos en este momento ampliando nuestro cerebro para que pueda tener unas nuevas redes neuronales que se fabrican en la medida que yo me expongo a nuevas situaciones.
Entonces lo vamos haciendo y algunas las vamos a trabajar por grupos allí. Entonces para ello vamos a revisar algunos temas de manejo del tiempo. Luego vamos a manejar algunos temas de metodología DISC para ver los tipos de personalidad, porque vamos a construir 4 equipos acá para el desarrollo de las tareas que vamos a tener cuando iniciemos la parte de innovación. Pero para ello necesitamos constituir un equipo que tenga características complementarias. Algunas personas son muy buenas para idear y son creativos de manera increíble y nos aportan una cantidad de ideas, pero habrá otros que son muy buenos para investigar, que van y profundizan y miran de dónde viene y como que le dan sentido a esa idea que se va teniendo. Otras personas son muy buenas para el desarrollo, como que voy y finalmente hago realidad todas esas ideas y tomo en cuenta el aprendizaje. Otros son muy buenos implementadores, que ya van y lo llevan a la práctica y no se quedan. Entonces en los equipos necesitamos tener de los 4 tipos. Yo he visto en organizaciones que a veces tienen más de unos tipos de personalidad de otro, entonces pues eso tiene consecuencias. Entonces son muy buenos para investigar, entonces son muy lentos para la toma de decisiones y sacar, porque se quedan, investigue y busque y busque y busque y un nuevo producto sale en un año, en 2 años, entonces pues cuando sale el mercado ya no tiene mucho sentido porque ya nos quedamos ahí como revisando y revisando. Hay personas que son empresas que son muy buenas para implementar, pero no son tan robustos en la parte de desarrollo y demás, entonces cuando implementan tienen muchos problemas porque les quedó faltando, porque no estaba bien diseñado, porque eso no estaba listo, porque tuvieron que hacer un parche a una cosa a la otra, entonces se vuelve realmente difícil esa administración en el día a día. Muy bien. Hoy, como vamos a hablar acerca del cambio, quiero que pensemos un poco en el mundo. Todos los diferentes cambios que se han presentado en el mundo, qué nos ha movido, en qué contexto estamos en este momento. Nos vamos a devolver en la historia de lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Eamon Keeley tiene un libro que se llama La década decisiva. Y él tiene una frase en este libro que dice, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. ¿Qué les dice esta frase? Cuando ustedes la escuchan, ¿qué les llama la atención? Se invirtió como, digamos, el tiempo. ¿Se invirtió el tiempo? ¿Cómo lo estás viendo? Estamos en una época de cambio. Llegó la época y empezaron los cambios. Ajá. Pero no estamos en la época de ese cambio. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A mí me da la sensación de evolución. No son pequeños cambios, sino que es como algo muy integral que interfiere o influye en general en todo. De acuerdo, muy bien, me gusta. Hacemos parte de ese cambio. No es como que alrededor de cómo está cambiando, sino yo hago parte de ese cambio. De acuerdo. Y quiera o no, ahí me van llevando, porque hay cosas que a veces uno no quisiera que cambiara, pero pues ahora es así. Esta mañana me pasó, yo tablero, no hay tablero, aquí ya no usamos tablero, todo es digital. Y yo, claro, pues es lógico, una empresa dedicada a la tecnología con todo lo que hace y demás, y yo y el tablero, claro, y es normal. Entonces empezar a darnos cuenta que hay muchas cosas que ya tal vez llegaron y pues tengo que adaptarme para hacerlo. Y se van dando las diferentes revoluciones industriales. Cómo iniciamos en el mundo trabajando de cierta manera, luego llega finalmente las máquinas de vapor y eso genera una cosa increíble en el mundo de cómo empiezan a crear una cantidad de máquinas que reemplazan el trabajo operativo de muchas personas y lo hacen de manera eficiente, hacen los productos a escala de manera más rápida, llega el tema del acero, entonces podemos construir finalmente los trenes y las personas que trabajaban en las periferias pueden llegar al centro, del centro pueden ir a la periferia, entonces se amplía el rango y que las personas puedan trabajar porque ahora se pueden movilizar de manera diferente, podemos construir unos rascacielos increíbles y eso finalmente modifica las condiciones de la economía, que si no hubiera llegado el acero y la máquina de vapor, pues eso no hubiera llegado de esa misma manera, tal cual como ustedes dicen. Entonces vemos que no es solamente un tema como que tenemos unos pequeños cambios, sino que de esta época es completamente diferente a lo que estábamos viviendo. Y para ello veamos unos ejemplos. ¿Alguna vez vieron un cassette? ¿Vieron estos? ¿Mazinger Z o no? Capitán Centella, aquí la gran mayoría no lo debe ver porque eso es muy antiguo. Heidi, ¿alguna vez jugaron Pac-Man? Yo no creo que hayan visto Batalla Final, ¿o sí la vieron? Yo sí la vi. Ahí estoy relevando, diciéndole la edad, más o menos, años de los 80, clase de Beverly Hills. Alf, ¿lo vieron alguna vez?
blanco y negro, eso también finalmente es una serie muy antigua. Esta selección que fue ícono en Colombia por las personalidades que la tenían, el Chapulín Colorado, que finalmente veíamos que hoy en día están muñequitos. Preguntémonos en este momento, ¿cómo era la gente de antes? Era más infeliz. ¿Era más infeliz? Les costaba mucho hablar, tomar decisiones, entonces se quedaban, por ejemplo, 20 años en un trabajo que no les gustaba, pero la comodidad de seguir ahí, buscábamos, pues nunca yo, entonces me voy a frustrar. No eran felices en ninguno de sus aspectos de la vida, porque no solo laboralmente, sino también en sus relaciones interpersonales, en relacionarse, conseguir un poco lo que querían realmente. Ok, entonces quizás estábamos más adaptados al entorno y como que si yo conseguía un trabajo, podía permanecer en ese trabajo hasta que me pensionara. Hoy en día, dígale eso si un adolescente o un adulto joven quisiera eso. No dicen, yo estoy 2, 3, 4 años en esto, aprendo y salgo, viajo un año o trabajo alternancia, o sea, no, digamos que yo ya no lo veo de esa manera. En otra generación, no. La persona entraba a trabajar, conseguía el trabajo como de una manera distinta. Entonces de pronto yo tenía un hijo y se graduó al bachiller, entonces le decía a algún amigo que tenía en la empresa, dice, imagínese que Juan se graduó, bueno, tráigame la hoja de vida de Juan, y yo le llevaba la hoja de vida de Juan, y Juan empezaba a trabajar, empezaba como mensajero y se pensionaba como mensajero o como auxiliar de algún tema, pero ese tema de estar pasando de cargo a cargo, de ir ascendiendo de él, no era tan común. Mucha gente entró a trabajar como, no sé, conductor de Bavaria y se pensionó como conductor de Bavaria. El esquema de holacracia, digamos que es un esquema muy interesante, que empresas como las de ustedes lo tienen absolutamente claro y me atrevería a decir que así terminan operando porque es como tiene sentido práctico como cómo lo podríamos manejar. Entonces, digamos que tal cual como decías en algún momento, que finalmente el tema era piramidal, donde las empresas tenían aquí una cabeza, después tenían algunas personas de la parte de estrategia, algunas funciones son administrativas, y aquí teníamos, digamos, el grueso de la empresa, que era todo el perfil operativo que se tenía. No era muy claro cómo podía pasar de un nivel a otro, sino simplemente la persona se quedaba aquí y pocas veces había posibilidades de que pudiera pasar a otro nivel porque pues él era el operario. Entonces, pues quienes llegaban acá, los que habían estudiado, los que tenían otros accesos, los que estaban en otra clase, porque finalmente en la revolución industrial también hubo el tema de las clases sociales, entonces también las vamos viendo allí. Luego empiezan a organizar de forma matricial, y la forma matricial empezó más o menos en los años 50, cuando empezaron a mirar donde se había y este a su vez tenía una unidad, y este a su vez tenía otra, y este a su vez tenía otro grupo de personas, y así sucesivamente, en donde vamos dando información a este nivel, luego a este nivel, y simplemente se va condensando, pero el poder de decisión pues está ubicado en una escala y ahí pues va cayendo a nivel de la organización. Una estructura como la que ustedes tienen, donde ya no están marcados esos niveles, se hace por la decisión. Entonces de pronto para un proyecto en particular necesito un diseñador, necesito un ingeniero y necesito una persona comercial. Formo ese equipo para ese proyecto en particular. Venimos, aportamos, hacemos, creamos, desarrollamos. De pronto ya no se necesita la labor de la persona comercial porque eso ya terminó. Esta persona sale y hace parte de otro equipo para otro proyecto. Y nos quedamos trabajando únicamente los que tengamos algo que aportar. Por lo tanto, las reuniones no se vuelven eternas, donde nos reunimos todos a hablar del mismo tema. Yo digo, yo entregué mi pedacito en las primeras 2 semanas y llevo un año asistiendo a estas reuniones, y yo no aporto, no sumo, no tengo nada que decir, pues es inútil el tiempo que yo tendría que estar ahí. Entonces simplemente yo salgo a decir como, bueno, vayan con Dios, sigan adelante, cualquier cosa que necesiten gritan, y salgo y hago parte de otro proyecto y entro. Entonces ese modelo se llama holocracia. Holocracia es simplemente de metodología circular, y nos vamos agrupando por la necesidad del servicio y el proyecto y demás. Una misma persona puede hacer parte de varios proyectos, entonces esa persona puede hacer parte de varios equipos allí.
entramos, hacemos y entro y participo cuando sea necesario mi participación. Entonces aprendo a optimizar mi tiempo y estoy cuando realmente mi participación es fundamental, solo lo puedo hacer yo y suma el proceso que finalmente estamos haciendo. Entonces vemos que en el mundo laboral también cambiaron las estructuras tal cual como mencionas en este momento. ¿Qué más cambió? La manera de relacionarnos, recibirnos, los comportamientos de las actividades, los hobbies. Entonces antes pues era más frecuente que nos relacionáramos pues presencialmente y las actividades pues tenían ese sentido y demás. Ahora pues se puede virtualizar muchos de los vínculos y de las relaciones y demás. Ustedes lo dicen, no nos habíamos visto. Apenas miraban y como que le ponían una carita a esa voz, porque de pronto ni se prende la cámara en algunos momentos y demás. Entonces pues yo veo el nombre de la persona, escucho su voz, pero no le he puesto la carita. Y a veces la persona, ay, yo pensé que era más bajita, yo me la imaginaba más no sé qué, ay, le creció la barba en estos meses, ay, mire. Entonces como que ¿sí? Entonces eso lo vemos de manera muy distinta y de transformación importante de cómo nos relacionamos. Como dices tú, los hobbies, de pronto antes habían más actividades cotidianas. Hace algún tiempo en las empresas cuando se hacían los planes de bienestar siempre tenían como las mismas cosas, ¿no? Entonces hacemos que los partidos de fútbol, que los de baloncesto, que quizás los bolos así como los más de avanzada, la fiesta de los niños y demás. Ahora pues no, porque hay una cantidad de intereses diversos y que las personas dicen, pero ¿por qué no hacemos? Y apenas nombran el deporte y eso es, no, mira que se hace tal y tal cosa, ay, eso existe. Claro, eso es toda una tendencia y te cuentan un montón de cosas y uno dice, esto es increíble. Y si habrá gente que le gusta eso, pues sí. Apenas lo lanza, la gente se inscribe feliz y emocionada porque realmente está más orientado a las cosas que queremos ver en este momento. ¿Ven? Ahora miremos estas imágenes y vamos a hablar sobre ello. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para hablar acerca de los cambios del mundo. Entonces empezamos a ver diferentes cosas que van pasando en el mundo, permeados por la tecnología, por la inteligencia artificial, por Big Data, por Analytics, y cambiamos un poco el esquema de cómo nos relacionamos, cómo el fenómeno de redes sociales ha transformado tantas cosas de comportarnos, de vivir, de conocer, de enterarnos, que son tendencias que están. Algunos están a favor, otros están en contra, a algunos les parece muy interesante, otros no. Hay gente que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que dicen, como Liliana nos invita a pensar, no, es que antes eran como muy infelices y conformistas, en cambio ahora sí estamos más chéveres. Depende. Hay gente que dice que la tecnología es terrible, que se han perdido las familias, que eso es una cosa horrorosa. Otras personas dicen que no, que eso es una maravilla, que cómo ha facilitado el mundo del trabajo, del estudio, de cosas que antes eran impensables hacer, ahora son bastante fáciles. ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven ahora? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención en este mundo? Las nuevas tecnologías que se están implementando. Dime, perdón. Las nuevas tecnologías que se están implementando. Y esas tecnologías a veces sorprende la cantidad de cosas que hay. A veces nosotros estamos en círculos de innovación y empezamos a botar ideas y uno dice, ay, deberían inventarse un aplicativo que cuando llegue a un lugar le salgan todos los lugares para visitar y con eso uno no tiene que estarle preguntando al del hotel o al de la calle qué hay para hacer acá. Ah, eso ya existe, se llama tal cosa y uno. Debería existir un aplicativo que cuando uno llegue a algún lugar le diga cuáles son las estaciones de servicio que hay más cercana y en tiempo real le diga cuánto vale. Con eso usted no tanquea como siempre pasa, que uno tanquea y 3 cuadras más adelante había una más barata y uno dice que uno pudiera meterse no, eso ya se existe y se llama tal cosa. Entonces empezamos a encontrar una cantidad de cosas que uno dice, ¿y esto a qué horas lo inventaron? ¿De verdad existe? ¿Dónde está? ¿Por qué yo no lo conocía? ¿Qué es lo que pasa? Porque todo el tiempo está llegando nueva tecnología, algunas llegan para quedarse, otras llegan pasajeras. Hay aplicaciones que uno llega, las alcanza a utilizar un tiempo y después aparece ahí dentro del portafolio y ya no más. Seguramente migró o tiene otro nombre o tuvo otro desarrollo o no funciona. Entonces muere, porque entran y salen rápidamente dependiendo de qué tanta aceptación tengamos en el mercado y cuántas personas terminen implementando. Muy bien, ¿qué más notamos? La velocidad de adaptación que tenemos que desarrollar, que el cambio ahora es demasiado rápido. Como tú lo
lo dices, hoy salió una y ya la fue a ver y ya no existe, ya cambian tan rápido las cosas que a veces ni nos pasan por encima y no nos damos cuenta. De acuerdo, o llegaron, la vida de gente y se fue y yo no alcancé a vivirla, o sea, ni siquiera me di cuenta que el cambio llegó, o sea, pasó por encima de mí o por el lado y ni siquiera me percaté. Nos pasa mucho a nosotros los que somos desarrolladores, porque en todo momento, a cada momento están sacando una nueva librería, una nueva tecnología. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial está empezando a hacer boom, pero pues también depende de uno de cómo la utilice y qué provecho le puede sacar. Porque pues igual no es infalible, pero pues dependiendo también, así como dices, pues depende de la misma interpretación de uno como ser humano, de que esa información o esa solución o lo que le brinda a uno la tecnología interprete de tal forma de que lo pueda formar para lo que uno desea. De acuerdo. Y a veces empieza a ser permeado en cosas que antes uno no se imaginaba. Por ejemplo, yo tengo un paciente que él es abogado y acaba de terminar la maestría en inteligencia artificial. Entonces está sacando sentencias y una cantidad de cosas a través de inteligencia artificial. Entonces él me manda y me dice, Doc, te voy a mandar un texto y dime qué fue escrito por la máquina y qué sería escrita por un abogado. Y yo lo leo y palabra que no sé cuál es la diferencia. Yo lo leo y no la veo. Yo leo y digo, bueno, aquí sonó repetitivo, pero es que así hablan los abogados. Aquí sonó tal cosa, pero sí, porque es que los abogados vuelven y dicen lo mismo y vuelven y dicen lo mismo y vuelven. Esas sentencias son como de 60 páginas, pero hay 3 ideas cruciales, entonces yo no la veo la diferencia. Y lo leo y digo, increíble. Entonces empieza la preocupación y decir, bueno, entonces eso va a reemplazar a cuántos abogados ahora para el trabajo. Entonces, ¿cómo lo empezamos a utilizar de una manera sabia en donde viene, nutre, ayuda, pero no pierdo de vista al humano y todas las potenciales que finalmente tiene? Por ejemplo, yo tengo una amiga que ya es médico, ella es especialista en algo cosas de inmunodeficiencias y está trabajando con una empresa de tecnología para alimentar una inteligencia artificial para detectar de forma temprana enfermedades huérfanas, dependiendo de los síntomas de las personas. Y digamos que ahí es cuando uno dice que el ser humano es el que complementa la inteligencia y dependiendo de lo que esa misma le da la solución, ahí uno interpreta qué puede ser para lo que puede hacer. Claro, todos esos temas que a veces son tan a destiempo, porque si el diagnóstico yo lo tengo 3, 4, 5, 6 meses, un año después, ya tal vez es tarde para eso que estaba trabajando. Si lo tengo a tiempo, de pronto hay un pronóstico de recuperación muchísimo mejor cuando es a tiempo. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Pues para salvar vidas y hacer las cosas diferentes. Bueno, sobre el mismo lado, pues la tecnología siempre ha avanzado, pues ya que volvimos a la parte de hablar de cómo fue la revolución industrial. En la época cuando salieron los trenes la gente preguntaba qué iba a pasar con el caballo. Cuando empezaron a salir los carros la gente empezó a preguntar qué va a pasar con los trenes. Y pues ahora miramos tanto caballo como trenes, como vehículos, ahora hablamos de vehículos eléctricos, todo esto va y siguen complementándose. En lugar de desaparecer lo que hace es complementar. También en la época industrial cuando empezaron a salir las primeras máquinas que tenían, no sé, 100 costureras y ahora la máquina reemplazaba 50, solo necesitan dos para controlar la máquina. Pero resulta que las otras 48 no era que perdieran el empleo, simplemente pasaban a la parte de calidad, empezaron a hacer calidad. Y así ya estamos, por lo menos para nosotros los desarrolladores ChatGPT puede que nos dé código, pero no siempre nos va a dar el código correcto. Entonces sí hay cosas que tenemos que tocar nosotros. Eso siempre va a pasar. La inteligencia artificial no va a poder reemplazar por completo. De acuerdo. De hecho, en psicología, por ejemplo, desarrollaron una app. Todavía no la han comercializado suficientemente acá en Colombia, pero ya está. En donde te lee de manera permanente cómo estás, digamos que está conectado con todo lo de tu vida y también vas respondiendo preguntas diariamente y puede ir mirando si estás desarrollando una depresión o una ansiedad o una fobia y te van dando algunas recomendaciones y demás, y eso está súper bien porque la persona se puede rastrear de manera adecuada a tiempo para mirar qué, pero ya vendría el acompañamiento humano en la parte terapéutica, en la parte de recuperación. ¿Qué hago con esos síntomas? Sí, estoy presentando taquicardia casi todos los días y esto me está generando mucha angustia y me estoy asustando, o sea, me levanto con miedo con mucha frecuencia. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues trabajemos.
pero eso la persona ya puede tener un diagnóstico y eso digamos que en psicología se llaman los autorreportes y ya están dentro de un modelo que se llama el cognitivo-conductual, pero lo hacíamos en lápiz y papel y demás y la persona ahí como guardando ese diagnóstico. Ya hay máquinas que nos pueden ayudar a tener esa información y es muy fiable. Y de hecho estaban pensando en cómo lo vinculaban también con la información para que al psicólogo le llegara la información y con eso yo pueda rastrear en tiempo real qué está pasando con mi consultante, sobre todo con las personas que tienen ideación suicida o ese tipo de cosas que hay que hacerles un seguimiento tan importante cuando se esté presentando algo para realmente ayudar y a esa persona en el momento que realmente lo necesita y no hasta la siguiente cita que puede ser quién sabe cuándo y la persona realmente requiriendo el servicio. A continuación es que vamos a rotar nuestros dibujos y ahorita hacemos la explicación. Entonces ustedes pasen las hojitas este grupo acá, ustedes acá y después que lo observemos rotamos de nuevo hasta que la hojita propia llegue. Muy bien. Por ejemplo, antes de una persona perdía su trabajo, eso era terrible. Sí, o sea, era la sensación de sin trabajo y la persona era ¿qué voy a hacer? Ahora la persona se queda sin empleo y en la misma tarde escribe, anoche estaba con un amigo que le llamé para hacer un proyecto juntos y me dice, ¿dónde sale como a mi taller? Digo, ¿por qué? No, porque está el trabajo en la empresa, entonces voy a tener un par de semanas para que le hagamos, le metamos el ojo, o sea, le tienes 2 semanas, así que aprovecha. O sea, ni siquiera tiene como qué preocupación ni nada de esas cosas, sino que sabe que en poco tiempo va a estar haciendo algo rápido, porque está dispuesto a los que viene. Dice, ya estoy organizando mi jardín, ya tengo, ya listo, ya estamos listos, porque realmente lo vemos y estamos y en todos los escenarios. Antes viajar y salir por el país, para nuestros abuelos eso era una cosa... ¿no? Digamos, no lo menciona, digamos, en clases altas porque siempre lo han tenido en la clase media, como que viajar fuera del país es, o sea, no, amigo, eso es muy caro, no, eso es muy difícil, no, eso es todo para mí miedo volar en un avión. ¿no? Hoy en día las personas dicen, no, voy a estar aquí, porque yo no sé qué, trabajo en tal lugar, y a veces se va con la mochila. O sea, digamos, no tengo nada más, pero pues me atrevo a hacer. ¿De qué vas a hacer? Dice, si muchas cosas para hacer. O sea, te doy la oportunidad, ¿sí? Se ve la oportunidad de manejar con valiente, ¿cierto? Antes una búsqueda de trabajo, parece impresionante, lo buscan la posición. Si un día le están llegando, tal empresa está en sus búsquedas, no sé qué. Cuidado, un poquito rápido. O sea, que te están buscando. Gracias para decirlo. Entonces, un aplauso para este equipo. 3 cosas allí al respecto. En este momento estamos y también qué viene hacia adelante. ¿Alguno de ustedes en su casa vio un Betamax que tuvieran sus abuelitos o algo? VHS, DVD, tuvieron quemador de DVD, Apple TV, bueno, todas las cosas y ver televisión por internet. Entonces, ¿cómo era el mundo de antes y qué era lo que sucedía normalmente? Estaban, no sé, Betatonio, después Blockbuster, pero finalmente estaba allí. Y el papá de la familia o la mamá de la familia de pronto iba el domingo a alquilar películas, porque ¿qué hacemos? Entonces se ponía algo y se iba a alquilar las películas. Y traía pues su paquetico de películas, normalmente a lo que le gustaba al papá o al que fuera a traer las cosas y demás. Y todos que hacíamos pues ver. Luego era difícil poderla devolver porque no siempre por la mañana pues puede madrugar ir, pero que terminaran de ver 7, 8 y ya decíamos qué hacemos. Entonces las multas que se presentaban, luego empezaron a colocar los casilleros afuera y la gente ya los guardaba por fuera en cualquier momentico que podía en el día, pero las jornadas de trabajo eran mucho más rígidas, entonces entre semana tú realmente no tenías tiempo. Hoy en día es que entre semana uno mueve su agenda de diferentes maneras, en ese entonces no, como que era la jornada de trabajo y como que no hay permiso y yo no puedo pedir permiso para ir a entregar una película. Entonces, bueno, era todo lo que finalmente pasaba. Luego llegaban al sitio y veían otras películas que no habían visto. ¡Ay, tan chévere! Esas están en un nuevo formato. ¿Y qué es eso? No, una que tiene mejor definición. Y te explicaban ahí cómo era. Yo quiero, pues tiene que tener un VH.
Y los VHs no eran caros, entonces decía uno, bueno, pues sí, comprémoslo para poder ver. Entonces pasamos, y así sucesivamente hasta que se va. ¿Qué ha pasado con Netflix? Analicemos, digamos, el fenómeno Netflix en sus algoritmos, en la forma que leen al usuario, en todo el éxito que ha tenido, porque pues digamos están todas las otras plataformas, pero un gran pionero fue Netflix. Entonces cuéntenme cuál es el fenómeno que ustedes observan. ¿Será que cerramos la puerta, tal vez? ¿Cuál es el fenómeno de transformación? Facilidad. Dime. Simplemente pagas Es un acceso muy fácil y lo puedes hacer desde cualquier lugar. Estás en otro país, lo puedes hacer. Estás esperando en un banco, puedes, bueno, ahí no, afuera del banco lo puedes hacer. Estás haciendo el de reunión de padres de familia, estás aburrido, lo puedes hacer. O sea, en cualquier lugar lo puedes hacer de manera muy fácil, muy de acuerdo. Y te dice el grado de compatibilidad, que se puedan organizar perfiles en la casa. Eso en otra época no era el televisor y pues veíamos lo que la programación que había en ese momento y no podías personalizar. Ahora que cada uno tenga su perfil de acuerdo al tema. Nosotros en mi casa cuando queremos ver algo de acción nos metemos al perfil de mi esposo, pero cuando queremos ver, ellos le dicen a mis películas, las películas rosaditas, busquemos una rosadita de domingo por la tarde, entra al perfil de la mamá, que este es el que lo tiene, así, o las de comedia, bobas, esas son las que me gustan a mí. Entonces ahí esas son las que escogen en ese momento y dicen, esa sirve, y así cada uno tiene en este momento su especialidad y logran atraparte, que tú veas y ahí dice, uy, esta, y entro inmediatamente y ya como que la dejo ahí para no perderla de vista y después poderla ver. Y todo el tiempo están leyendo si abandonaste, si lo adelantaste, si realmente seguiste la serie, y están todo el tiempo actualizando de acuerdo a esa información y demás. Sacan una temporada, leen el mercado, se dan cuenta que funcionan, te preguntan qué opinas y deciden si sacan la siguiente o muere ahí. Entonces hay una interacción de manera permanente y simplemente están testeando todo el tiempo para ver qué, lancemos documentales, qué sucede, permitamos que la gente elija, a ver qué pasa. Te puedes consumir una serie en un fin de semana si así lo eliges y ya la programación la decides tú en ese momento y cuándo ves. Antes no, yo recuerdo que a veces uno estaba de visita en la casa de los familiares y el papá o la mamá decía, vámonos porque ya va a empezar la novela, vámonos porque el partido, y eso eran unas carreras para llegar porque era en ese horario. Ya cuando pudieron grabar lo dejaban grabando y ya, digamos, mejoró un poco eso, pero era así de manera cotidiana. Pero a nosotros, como lo hablábamos hace un momento, no nos preguntaron si estábamos de acuerdo con ese cambio, sino simplemente empezó a llegar y pues te vas acostumbrando y luego ya llegaron las otras plataformas y ahora es posible que en casa uno tenga 4, 5, 6 plataformas y simplemente decir tal cosa, ¿en cuál está? En tal. Bueno. Y ya todas funcionan con la misma mecánica, entonces ya simplemente nos evangelizaron a nivel mundial, nos enseñaron una forma de ver televisión y ahora mucha gente ya no tiene el televisor, digamos la televisión habitual, ya no tiene suscripción a muchos, entonces pues habrá que mirar, claro, DirecTV y demás, que van a innovar y que van a hacer distinto porque están en extinción. Llegará el momento en que nadie suscriba a ninguno de esos servicios porque dice, ¿para qué si finalmente... No veo nada de ahí, no veo nada de televisión nacional, no veo. ¿Cómo? Por ejemplo, pero a veces se suscriben por ese mes, ven lo que tienen que ver y ya. ¿Y por épocas? Se suscriben ese mes, pagan ese mes y ya. No tienen ningún interés en hacerlo de manera constante porque pues ¿para qué? Porque no le están viendo ninguna finalidad. Venimos con todo el tema del correo electrónico. ¿En qué nos cambió el correo electrónico? Pensemos un poco cómo operaba antes la correspondencia y qué sucede ahora con nuestros correos. Publicidad y spam, depende de la configuración que tengamos. Y le pasa a uno cancelando suscripción, cancelar. Empezar a sacar. Ajá, muy bien. Después salí del colegio, me fui a la escuela militar en Cali. Que le escribí a mis papás y me llegaba 4 días después la carta, algo así. No inmediato. Serán tiempos muy largos de comunicación. De acuerdo. Antes yo me acuerdo que la mejor amiga de mi mamá de la empresa se fue a vivir a Estados Unidos y ella, cada tiempo ellos nos mandaban carta cada rato y fotos de los niños de ellos y mi mami le mandaba fotos, pero puede durar perfectamente 2 meses.
en llegar la carta con la postal, con el regalo, con las cosas que finalmente se tenía y enviar también. Y era como que ya añorábamos cada 2 meses la llegada de lo que nos iban a mandar, porque siempre nos mandaban cosas chéveres. Y nosotros también igual también le mandábamos cosas chéveres allá y somos muy amigos, de hecho, con esa familia, porque toda la vida estuvimos juntos a través de correspondencia. Sí, sí, sí. Sí. También se perdió. Entonces ahora los correos finalmente permiten en tiempo real tener una cantidad de aplicaciones, podemos trabajar en documentos compartidos, podemos acceder a información de manera inmediata. Antes le decían a alguien, mándeme tal cosa, uy no, pero lo tengo en la casa. Ahora que llegue a la casa lo hago. Hoy en día es muy raro que usted no tenga algo en la nube o en su correo o en algún lugar, es muy raro o en su celular que usted no tenga acceso a esa información ya de manera inmediata para poder enviar. Cuando empezó a llegar el tema del Drive y que podíamos son documentos compartidos, eso fue todo un boom, porque antes tú hacías una versión, se la mandabas a la persona le metía, tú no sabías exactamente qué cambios hacía hecho la otra persona y te tocaba volver a revisar todo el documento a ver qué cambios se tenía, luego te lo mandaba y después a veces no se sabía en cuál versión estábamos y quién estaba modificando, de pronto 2 personas estaban trabajando al mismo tiempo y después cómo integraban esas versiones, eso terminaba siendo un despelote. Ahora no, todos pueden ir trabajando en tiempo real y tú colocas últimos cambios y puedes el tema, si te equivocas puedes restablecer, o sea, digamos que hay muchas posibilidades para poderlo hacer. Entonces, parte de lo que hablábamos era que cambió el mundo y de que nos hemos dado cuenta y que nos hemos percatado. Como el cambio viene de manera constante, a veces como que no nos vamos dando cuenta, como la historia de que a veces las ranitas finalmente no se dan cuenta que las están cocinando porque la meten al agua y como el cambio de temperatura es gradual, pues al comienzo está fría, más tiesito, cuando se dan cuenta ya es muy difícil que puedan hacer algo porque ya se cocinó y así es el cambio para nosotros. Como está pasando todo el tiempo, todos los días a toda hora, a veces como que no nos alcanzamos a dar cuenta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos hablado de los cambios con nosotros? Era la pregunta que les pedí hace un momento. Pensémoslo en nosotros y pensemos en tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos visto en nosotros? Que nosotros formamos parte de ese cambio. Pues estamos viendo que hay un cambio de relaciones interpersonales, en todo el tema de cómo presentar un producto al público, de cómo comunicarnos, y nosotros como empresa estamos ofreciendo ese servicio y nosotros también tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología para suplir esas necesidades de las demás empresas, entidades y poderles ofrecer algo que en realidad necesiten y así nosotros mismos poder ir avanzando. Me acuerdo muy bien, cosas así que uno ya sabe que para algunos les fue bien en la pandemia, como pues para otras personas les fue mal. Nosotros tuvimos la gran posibilidad de trabajar desde la casa y manejar nuestro tiempo y aprovecharlo al máximo. Y lo que dice mi compañero, no rinde más, es por eso, porque uno está completamente concentrado, toda su energía va a trabajar desde casa, mientras hace una cosa, puede hacer la otra cosa al tiempo, perfecto. Porque, digamos, ahorita volver y tener que entrar al caos de Bogotá sería súper complicado para muchos. Quiero hacer una claridad y veo que muchos tienen una expectativa de qué va a pasar ahora. No se preocupen. Entonces, ¿vamos a volver? No. Desde mañana. Todo esto era para decirles que... Creo que un poco lo que dice Liliana, nosotros aprendimos a trabajar como equipo remotamente y aprendimos que y fue una oportunidad muy grande para nosotros, que en pandemia crecimos mucho. O sea, fue una de las pocas organizaciones que crecimos exponencialmente. Los clientes nos buscaban desesperadamente porque tenían que cambiar los procesos, cambiar las cosas a lo virtual y no sabían cómo hacerlo. Y entonces nosotros teníamos las herramientas para poder hacerlo. Entonces creo que aprendimos ese proceso. La preocupación creo que no es tan fundamental. No vamos a volver a una oficina, no se preocupen, vamos a seguir trabajando como estamos, pero sí consideramos que es necesario este espacio de volver a interactuar, de volver a vernos, de volver a mirarle a la cara a la persona y poder escuchar su voz y todo esto. Entonces
Un poco para que no, ya lo digo varias... para que no entren en incertidumbre. Muy bien, muchas gracias por la claridad. Entonces la volatilidad hace referencia a unos cambios muy rápidos en muy poco tiempo que no me permiten entender la realidad, adaptarme cuando ya llegó el otro. Apenas estoy aprendiendo a moverme de tal manera y resulta que ahora ya no es esto, sino otra manera. Bien, el otro tiene que ver con la incertidumbre, y es que pues no, realmente no sabemos qué va a pasar en muchas cosas que sucedió con la pandemia. Entonces en ese momento decíamos, pero qué va a pasar, pero será que nos vamos a contagiar, pero será que volvemos, pero qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con los que prestan el servicio así, pues finalmente qué va a suceder con esas personas, pero realmente será que uno queda con secuelas, será que no, será que sí va a haber una inmunidad de rebaño, será que las vacunas sí sirven, será que eso generan otras enfermedades, toda la incertidumbre. Sigue siendo. Sí. Hoy en día tenemos algo más de información y toda la cosa, y pues digamos que además nos acostumbramos a vivir de cierta manera, entonces como que se va uno habituando a cosas, y entonces como que deja de pensar en ellas y deja de ser de... Yo tuve muchos pacientes con un miedo increíble al virus, y se hacían pruebas por lo menos una vez a la semana, porque realmente tenían una cantidad de ideación de me voy a morir, o sea, esto es muy grave, y tenían una cantidad de protocolos y demás que estaba acabando con su familia, porque decía, es que ya ni siquiera puede venir los hijos a visitar porque mi esposo no los deja, porque tiene tal miedo de que finalmente se va a contagiar que ni siquiera podemos tener. Regaló la mascota porque decía, no, de pronto también transmite el virus, o sea, porque estamos muy preocupados de lo que puede suceder en ese momento. Bien, el tema de ambigüedad, tenemos mucha información contradictoria que está caminando al mismo tiempo, que no sabemos qué. Dicen una cosa pero dicen otra. Además eso nos pasó, recuerden que usan el tapabocas, que no, que ahora que se suele hacer un servicio médico, que no, que sí hay que usar, que hay que estar a tantos metros, pero que no, que eso tampoco hace, que tiene que bañarse las manos, pero que igual el contagio puede quedar, que las superficies también se puede contaminar, que eche el liquidito en el piso para que se limpien los tapetes y demás, que no, que eso ya no tiene que ser, se lavaban las calles y demás, no, que no tiene... Era completamente ambiguo, y ustedes no vieron esas publicaciones que decían, al fin, que me lo pongo, no me lo pongo, salgo, no salgo, me acerco, no me acerco, saludo, no saludo. O sea, ¿qué debo hacer? Porque hay mucha información contradictoria y ambigua en el momento del manejo. Y hay un tema de complejidad, porque hay muchas decisiones de si tomo una decisión afecto a otra. Si tomo decisiones de que todo el país trabaja en teletrabajo, eso va a tener unas afectaciones. Pero si los pongo a ir todos, va a tener otros. Si los pongo en alternancia, tiene otros. O sea, todo tiene finalmente unas salidas. Y algunas favorecen a algunos y otros perjudican a otros. Entonces es jugar con esas probabilidades de la complejidad a ver cómo se podría manejar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir en este momento que se hagan por grupos, por 3 grupos. ¿Qué hora es? ¿Y no les di el descanso? Pero les doy descanso o hacemos el ejercicio. Y si tienen chichi van en una carrerita, ¿no? Pero es que, o sea, toca que me avisen porque es que yo estoy acá más emocionada. Muy bien, vamos a hacer 3 grupos, entonces los voy a numerar de 1 a 3. Quiero que pensemos en este momento en la situación de contact directamente, ya lo vamos a llevar al caso real de empresa. Cada uno de los cuadrantes está jugando con una matriz que va vinculada entre el conocimiento y la posibilidad de predecir. Eso forma los 4 cuadrantes. Entre más información tenga yo de algo, menos angustia tengo, porque conozco. Entre menos información, pues más me siento en incertidumbre y en preocupación. Entre más yo pueda predecir que quizás puede suceder con alguna acción, me siento más seguro. Entre sea más incierto y como que a la larga no sé qué pueda pasar, más angustia voy a sentir en ese momento. Entonces eso forma los 4 cuadrantes. Más información, más predictibilidad, mayor seguridad. ¿Ven? Entonces... vamos a hacerlo con este y luego ustedes los manejan en los otros equipos. Yo creo que si nos toca mirar de pronto otro que tenga más nitidez de imagen, porque acá no alcanzamos a ver casi nada, pero les voy a leer desde acá. Entonces, el equipo de volatilidad. Digamos que estamos cuestionando los cambios, que es parte de lo que hemos trabajado durante toda la mañana, porque llevamos toda la mañana hablando acerca del cambio, por eso no voy a hacer el de la volatilidad. Y dice, cómo la visión y conocimiento en la incorporación de lo que hacemos a cada día tiene sentido. Yo veo los cambios en el mundo
entiendo cuál es la visión que en este momento tenemos en Contact y esa visión, pues aprovechando las oportunidades, aprovechando la pandemia, aprovechando la virtualización, aprovechando todos esos crecimientos, utilizo todos los cambios a favor de la visión de la compañía y puedo crecer porque aprovecho esa necesidad que finalmente se tiene. Entonces, identifico los cambios, veo nosotros en nuestra visión que tenemos y simplemente avanzamos. No nos quedamos congelados, sino tal cual como dicen, todo el crecimiento que finalmente tuvieron en esta época de manera exponencial, producto de que supieron leer bien el entorno y aprovechar eso como una ventaja competitiva. Hay muchas empresas que no utilizaron eso de la misma manera. Por ejemplo, ¿qué pasó con la plataforma Zoom y qué pasó con la plataforma Skype? Skype era primero, más grande, más robusta, valía bastante, pues el plan empresarial, digamos el gratis se tenía, pero digamos el plan empresarial que tenía varias cosas y demás. ¿Por qué no lograron sostenerse y crecer en esta pandemia? Falta de visión. Que estaría la volatilidad, no leyeron los cambios y la visión de lo que se estaba dando y como no hicieron eso se quedaron con lo que ya tenía y se durmieron en los laureles. ¿Qué pasó con Zoom? Porque empezó a sacar lo que creía que la gente necesitaba, entonces sacó unos paquetes que pues se podían comprar, digamos que tú podías hacerlo como persona natural o jurídica hacerlo, te colocó la pizarra, entonces tú podías explicar como si fuera tablero, te permitía grabar la sesión y pausar para poderlo tener y grabarlo en la nube o grabarlo en tu computadora, podías compartir la pantalla, podías nombrar varios administradores para que se encargaran también y te ayudaran en la sesión para proyectar y poder hablar, podías tener cámara, entonces creó una cantidad de funcionalidades que hacía que las reuniones pudieran ser como si las hiciéramos presencialmente, digamos que simulaba muy bien el espacio, cuestión que Skype no desarrolló. ¿Cuáles son los cambios para poder pasar? Entonces el equipo número 2 va a ser para hacer ustedes. Ustedes van a tener a cargo la incertidumbre. Nada más y nada menos. ¿Muy fácil? La incertidumbre. Quiero que piensen en este momento en la incertidumbre. ¿Qué podría pasar en el presente? Teniendo en cuenta todos los cambios que se pueden estar dando. Quiero que piensen en cuenta. Que piensen en los cambios del mundo. ¿Qué puede pasar? Teniendo en cuenta los cambios que se dan, ¿qué impacto tendría eso? Favorables y no favorables. Si no entiendes, quiero que lo piensen de manera generosa. Porque así como algunos cambios pueden ser absolutamente favorables para la compra, que fue lo que pasó en la pandemia en ese momento, todos los cambios que se dieron, que fue una cosa increíble que se dio, y que podría ser. Ella tendría que capacitar al equipo, cómo tendrían más información, cómo aprovechan ese entorno de tanta incertidumbre que tenemos en el mundo a favor. Entonces, con esto que estamos viendo, digamos ya para cerrar, si yo estoy en estos entornos VUCA, la volatilidad se resuelve teniendo una visión clara para dónde vamos y así es más fácil que pueda tomar los cambios, porque sí, hay muchos movimientos, pero yo tengo claro qué es lo que espero. Entonces, como los cambios son en este momento, pero no pierdo de vista. Hay una película se llama Pelé, yo no sé en qué plataforma está, seguramente está en Netflix, ahí está todo seguramente. Entonces el niño cuando finalmente está hablando con el papá y lo ve llorando tanto porque no ganaron el mundial, le dice, yo voy a ganar un título para Brasil. No sabía él cómo, no, pues digamos que jugaba un montón, pero en ese momento era chiquito y tenía la visión y pasaron muchos cambios, muchos cambios y él llegó a los 17 años a jugar y finalmente ese año ganaron la copa. Entonces es una cosa increíble, yo tengo claro mi visión, no sé muy bien cómo se vaya a dar, estoy avanzando en ello porque hay mucho movimiento, pero pues puedo llegar allá en ese momento porque tengo claro la visión hacia donde quisiera detenerme. La parte de incertidumbre, entendiendo las condiciones globales y formando al equipo en lo que necesito, documentando al equipo de manera permanente y yo me esfuerzo por hacerlo también porque a mí me ocurre con mucha frecuencia en las empresas públicas que trabajo que a veces la gente dice es que aquí no nos comunican. Y la empresa saca videos, la empresa tiene una intranet, la gente publica un boletín, la gente manda cápsulas informativas, o sea, mandan un montón de cosas, la gente dice, es que aquí no nos dicen nada.
A ver, me provoca a veces como quitarme la correa y darles unos correazos y decir, oiga, vea todo lo que, porque veo el esfuerzo que hacen las compañías en publicar, en decir, pero a veces la gente ni siquiera se toma el trabajo de hacer por su propia iniciativa la investigación, es parte del proceso de, la empresa tiene una parte y yo tengo otra parte también de responsabilidad de documentarme. Si me mandan la información a veces elimino y digo, uy no, después lo miro porque tengo mucho trabajo y no, qué pereza. Y lo elimino y ni siquiera me tuve el trabajo para poderlo revisar. A nivel de complejidad, pues la claridad y la flexibilidad que tiene que ver con este enfoque creativo que hemos hablado durante toda la mañana, y los temas de ambigüedad, empezar a trabajar temas de agilidad para poder tomar decisiones de manera mucho más rápida, porque pues tomé la decisión y empecé a avanzar en ella, y después si me toca migrar pues lo cambio, pero no me quedo con una avalancha de mucha información ambigua y no hago nada. Eso genera más angustia. Bien, entonces este era el de los entornos. Y resulta que un autor que se llama Jamais Casio empezó a hablar y dijo, oiga, venga, no exactamente estamos ya en entornos VUCA, porque los entornos ya no se están moviendo de la misma manera. Después de la pandemia cambiaron. Y se puso a estudiar, es un antropólogo social que se puso a estudiar cómo está operando el mundo y dijo, venga, revisamos qué puede suceder, y salió los entornos BANI, que también de acuerdo a sus siglas en inglés, de fragilidad, ansioso, no lineal e incomprensible. Cuando dice frágil, dice que a veces el entorno es muy frágil, llegó una pandemia y cambió todo. Llega una enfermedad, cambia, hay un desastre y cambia. O sea, estamos en un entorno frágil que cualquier cosa puede pasar y no sabemos. Puede haber una caída de los mercados, no sabemos con la guerra qué pueda terminar pasando. Hay una inflación, hay un movimiento energético a nivel mundial con todo lo que está sucediendo con el tema energético que está ocurriendo, los recursos naturales, está teniendo un movimiento increíble que nos está llamando la atención de manera importante. Todos los temas de salud que nos está cuestionando de manera permanente, por lo tanto es frágil. Entonces, ¿qué parte de los sistemas están débiles? Clientes, proveedores, sistemas, equipo de trabajo, entorno, porque ahí es donde se puede quebrar algo. Una empresa muy grande en la cual yo les hacía un montón de cosas y demás, su cliente principal, el dueño falleció y los hijos dijeron, vamos a cerrar la empresa. Entonces esa empresa quedó como de un momento a otro, o sea, fue una decisión en menos de un mes. Y los clientes pequeñitos que tenían no eran suficientes para hacerlo. Entonces puede ser algo muy frágil, cualquier decisión puede cambiar, y qué pasaría con nosotros frente a ese tipo de cosas. Entonces por eso hablan de entornos frágiles, y lo que nos dicen en este momento es, pues revise de qué se puede documentar, tome decisiones con algún sentido, haga inversiones lógicas después de haber revisado bien, o sea, no se ponga en una situación de fragilidad. Tenemos un entorno frágil, sea consciente de las decisiones que toma y no haga las cosas a la loca, porque eso puede generar otra cantidad de problemas. A veces desde afuera es fácil como inviertan, compren, hagan, y a veces uno dice, espere, o sea, todo lo tenemos que pensar muy bien, tiene que tener un sentido y tenemos que tener un respaldo, porque no podemos perder, tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que cuidar y conservar lo que ya hemos construido. Entonces es un balance importante para revisar. El tema de ansiosos, entonces las personas están ansiosas, las empresas están ansiosas, el país, el mundo está ansioso, porque hay mucha preocupación, porque la gente no sabe muy bien para dónde hacer, no todo el mundo tiene capacidad de resiliencia y le cuesta un poco adaptarse a las circunstancias que ocurren, y se toman decisiones a veces por miedo. Muchas empresas en la pandemia tomaron decisiones por miedo. Hagamos esto, no sé qué, y después se dieron cuenta que algunas decisiones no fueron las mejores. Entonces, ¿qué tanto me documento para poderlo hacer? Incomprensible, que digamos que ya hemos hablado sobre esos temas. Tenemos algunas situaciones que experimentamos que no tienen una respuesta clara ni las entendemos. A veces uno dice, pero ¿por qué la guerra? En este siglo, ¿por qué la guerra? ¿Por qué tenemos que seguir actuando de esa manera? O sea, ¿no nos ha enseñado la historia? ¿No hemos aprendido que hay otras formas? ¿Qué estamos haciendo? No comprendemos. Y no lineal, y es que algunos resultados a veces no responden a las cosas que vivimos. Hay a veces esfuerzos muy pequeños que tienen un impacto gigantesco, y a veces hay esfuerzos grandísimos que no terminan en nada. Entonces, ahora estamos encontrando que a veces no está asociado solamente a tu querer, a tu dedicación, a tu esfuerzo, porque a veces no siempre las cosas pasan como tú quieres, porque hay una cantidad de fenómenos circulando que cambian eso que estabas pensando y queriendo y que tal vez no. A veces uno le invierte, no sé si a ustedes les ha pasado, mucho tiempo a un cliente y a veces no se termina cerrando el negocio. Y le invirtió uno
citas, sí, no sé, y hay otros clientes que con una sola sentada en 3 segundos se resolvió todo y fue una cosa increíble. No siempre es así, digamos que se esperaría que no, que todo obedezca al esfuerzo, pero pasa, ¿sí me hago entender? Entonces, como hay cosas no lineales, a veces generan inquietudes. Entonces, en el nivel de fragilidad, pues crear una cultura de resiliencia donde nos levantemos ante las situaciones adversas y entre más rápida sea la recuperación que tenemos frente a algo, es más fácil que podamos seguir adelante. Las personas que tardan mucho tiempo en el manejo del dolor, del duelo, frente a situaciones que cambian en su vida, pierden seguramente oportunidades, porque no avanzan. Entonces hay personas que perdieron su trabajo y pueden durar, no sé, 1 año, 2 años todavía haciéndole el duelo y pues habían otras posibilidades que no la ven. Entonces la capacidad de resiliencia de las personas y de las empresas permiten que asuman mejor las condiciones de lo que se puede presentar. Y eso da un aprendizaje rápidamente y afronta situaciones volátiles que se puedan dar, que tiene que ver con lo que Francisco nos estaba presentando hace un momento. Eso es ya. O sea, el adaptarnos y la capacidad de resiliencia pues tiene que ser ya, porque finalmente el mundo se está moviendo a esas velocidades. En ansiedad, pues incentivar la empatía en las personas, entendiendo que todos tenemos formas diferentes de ver la realidad. Entonces entiendo tu realidad y trato de conectarme con esa realidad en ese momento. No juzgo la experiencia de la otra persona, sino más bien le invito a que tenga herramientas, información, conocimiento para que disminuya un poco el nivel de ansiedad y que no esté tomando decisiones por miedo. La semana pasada estaba en consulta con una paciente que acaba de fallecer su esposo hace menos de un mes, y entonces me dice, no, yo estuve pensando que voy a vender la casa y voy a hacer, no sé qué, me contó como 7 cambios así todos abruptos, y llegaste a esas conclusiones, ¿cómo? O sea, cuéntame qué pasó. No, es que yo estoy pensando porque es que va a ser difícil, porque no sé qué. Le dije, vamos a coger cada una y lo vamos a masticar y dame tiempo, no tome las decisiones de sino cojamos cada una de esas decisiones y mastiquémoslas juntas en proceso. No te aventures, porque qué tal que vendas la casa y al cabo de 2 meses que ya finalmente los neurotransmisores cambien de tu cerebro, porque van a cambiar en algún momento y no vas a sentirte igual, te arrepientas de las decisiones que estás tomando en este momento de manera así, sin mucha información. Espérame, o sea, dame un chance. La primera decisión que vamos a tomar es lo de irte a vivir con tus hijos y esas cosas. Espérate, o sea, analicemos un poco cómo es la estructura familiar antes de, y ahí vamos poco a poco y demás. Ya dijo que bueno, vamos a ver cuánto logro contenerla para que pueda tomar unas decisiones no desde la ansiedad y desde el miedo, porque esas decisiones normalmente llevan a dificultades, porque no las ha pensado bien. Fue así como un día se levantó y voy a cambiar el mundo. No lineal, fomentar la capacidad de las personas para adaptar el comportamiento como la forma de pensar a esas situaciones cambiantes y novedosas, que es parte de lo que estamos trabajando acá, como que entendamos un poco cómo se va dando y la transformación. Y los temas incomprensibles, desarrollar todo el proceso de una visión analítica de la información transparente y demás. Las empresas que manejan más una información transparente, y todos conocemos que están mucho más tranquilas porque entienden qué está pasando. Cuando no tengo información de, no sé, esa persona se está reuniendo bastante con ese cliente y demás, pero nunca me dan información, cuando se cae el negocio digo, ¿por qué? Pero cuando me van contando semana a semana lo que va pasando y tenemos una información en muchos sentidos, pues yo ya sé que viene, digamos, no me sorprende porque ya estoy entendiendo qué es lo que sucede, porque hubo comunicación. En los temas de pareja, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no me lo vi venir, es que nunca me dijo nada, nunca supe nada. Pero si la persona va teniendo información de, mira, está pasando esto, mira, conversemos, mira, no sé qué, cuando pasa las familias, parejas ya dicen, sí, ya esto es una consecuencia normal y natural de lo que ya hemos venido hablando, de lo que ya ha venido pasando, porque hay información. ¿Estamos? Entonces, esta sería la primera parte. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Quedémonos pensando de todos los conceptos que vimos en este tiempo. Si pueden ver el código de la discordia, chévere, porque digamos que da un panorama interesante. Solamente 4 capítulos, eso se los consumo en un momentico, porque eso nos amplía un poco la perspectiva de lo que ha venido pasando, pues para que podamos valorar el presente, o sea, con todas las cosas que trae. Y nos vemos en un mes, Dios mediante. Un abracito y muchas gracias a todos.